De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad, seguimos recorriendo a los miembros que están formando esta coordinadora estatal de lucha contra el antisemitismo y nos trasladamos a Baleares con Laura Miró. ¿Qué tal, Laura? Hola, ¿qué tal? Muy bien, un placer estar aquí contigo. Bueno, hemos hablado en ocasiones anteriores de no solamente de la historia de los judíos y los chuetas en Baleares, sino también de la actualidad o de la historia actual, que ya también vuelve a ser bastante, eh, digamos, incómoda. No llega al calificativo de dramática como fue en el pasado, pero está siendo cada vez más complicado, ¿no? Yo recuerdo una charla que brindó Francisco, ¿cómo se llama? Eh, Phil White, ¿no? sí, Gil White, exacto, que hubo manifestaciones en la calle, etcétera, etcétera. Mm. Y bueno, y tú nos has citado problemas dentro del ámbito universitario en donde actúas y ahora creo que estás formando también una asociación para luchar contra el antisemitismo. Cuéntanos. Bueno, pues sí, un poco visto el panorama que hemos vivido estos últimos 2 años, empezando por las reacciones a los atentados del 7 de octubre. Bueno, la verdad es que al principio cada uno tirábamos un poco por nuestra cuenta en cómo defender del panorama de antisemitismo que vivíamos, que justamente empezó con esos ataques y, bueno, las consecuencias que luego tuvo. Entonces, hubo un momento donde entrando en contacto con otra gente, ya sea de la península ibérica, en diferentes regiones de España o también fuera, pues hicimos un poco de red, ¿no? Para al menos tener un lugar seguro entre nosotros, conversar y saber qué poder hacer para hacer frente a todo esto. Y creo que el papel de esta coordinadora contra el antisemitismo precisamente viene a cubrir digamos, este vacío que existía, ¿no? Porque creo que a partir del 7 de octubre pudimos ver que los planes que había hasta el momento, pues, o que se habían implementado o que estaban en ello, no habían funcionado, porque de repente pasa un acontecimiento importante y luego tenemos unas consecuencias malas que después también se basa en un discurso único y después diferentes ataques en diferentes momentos, ¿no? Ya sea a través de las redes sociales, con la difusión de un discurso de odio, luego también muchos articulistas en periódicos haciendo una línea muy fina que casi separa lo que es discurso de odio de lo que no es discurso de odio. Y luego, bueno, lo que hemos vivido también en las universidades, con la criminalización a Israel, luego también el impedimento o intentos de boicot en actividades donde se intenta dar una versión diferente a la que se suele dar. Y bueno, dentro de este panorama, igual en los primeros meses después de la guerra no se vivió tanto, pero ya pasados, digamos, un año o más, empezaron también a señalarnos en Mallorca a los chuetas mismos. Ya no era una solamente cosa de judíos, también de descendientes de judíos conversos, porque sí es verdad que ha habido muchos chuetas que hemos dado la cara por Israel y creo que también es algo obvio que lo hagamos, pero eso también ha generado como, digamos, un señalamiento para la comunidad chueta. Y lo hemos podido ver tanto en artículos periodísticos o artículos de opinión donde se nos pedía que condenáramos un genocidio que supuestamente estaba sucediendo, donde se negaba la posibilidad de que se hiciera memoria histórica con los chuetas si no se recordaba a los palestinos, cosa que no tiene nada que ver.
Y luego también ha habido incluso en redes sociales cosas en las, sobre todo me acuerdo de esto hará un mes más o menos, de un tuit de una persona que había además participado activamente en la vida política mallorquina, que decía que lo que ha podido comprobar en estos 2 últimos años de guerra es que los chuetas éramos bestias inhumanas que no condenábamos el genocidio. Entonces, sí, se han llegado a unos límites, creo que ya, y es un momento que ya creo que cabe actuar o tomando medidas legales o teniendo cierta organización para hacer frente a todas estas cosas. Ujú. Bueno, el tema, una pregunta, ¿a ti te parece que desde el punto de vista legal hay cobertura para esto? Pero si es así, ¿por qué no funciona? ¿O qué es lo que a pesar de haberse determinado en el artículo no sé cuánto del Código Penal que el antisemitismo es una forma de delito de odio, pues vemos que no se construye en ese sentido, ¿no? Es decir, parece como que estamos yendo para atrás. Sí, realmente no soy para nada especialista en temas jurídicos, pero claro, desde la experiencia lo que se ve es que se tiene muy en cuenta hoy en día dentro de los discursos no cometer delito de odio, pero en cambio con el antisemitismo parece que hay banda ancha, ¿no? Entonces, en este sentido, sí que creo que uno de los problemas que tenemos es que aparte los políticos no se están tomando nada en serio el ambiente que estamos viviendo, porque es muy grandilocuente, digamos, firmar ciertas cosas, como por ejemplo sucedió, creo que en la pasada legislatura, no recuerdo bien, el Congreso de los Diputados firma la declaración IRA de antisemitismo, pero luego son capaces de que en el mismo Congreso de los Diputados se diga Israel genocida, se compare Gaza con Auschwitz y mil cosas más que evidentemente están atentando contra esa declaración. Eso mismo pasa aquí. Aquí se han hecho en el Parlamento de las Illes Balears, se han hecho diferentes declaraciones. También está acogida la definición ira del holocausto, perdón, del antisemitismo. Y también hay una declaración para proteger al colectivo chueta, pero todo esto son proposiciones no de ley que quedan muy bonitas, que te ocupan 4 titulares, pero que a la hora de aplicarlos pues no se está implementando. Entonces, creo que es necesario establecer ciertos grupos un poco de presión, pero de presión en el sentido de habéis firmado esto, entonces tenéis que llevarlo a cabo o al menos intentar que estas cosas se respeten. Claro, ese es el enigma, ¿no? Porque también tenemos que el propio eh, gobierno español, no solamente Mm, que ha firmado la declaración del IRA, sino que ha sido uno de los que han estado en la redacción. Pero mm, según he consultado, una cosa es decir que aceptas esa definición y otra cosa es lo que hagas después. Es decir, puedes mm, totalmente violar tu propia declaración, que no hay ninguna pena o mm. nadie puede expulsarte del IHRA por tener una política antisemita. Es increíble, ¿no? Sí, pero yo sé que hubo alguna iniciativa para intentar expulsar a España del IRA, pero yo particularmente pienso que ha habido mucho esfuerzo detrás y para intentar que finalmente se hiciera. Y pienso también que realmente esto es lo que están deseando tanto el gobierno como todos los grupos de izquierdas, salir precisamente de esa definición porque no la están acatando. Es verdad que eso les puede servir un poco para limpiar su imagen, pero a la vez yo creo que la expulsión tampoco sería algo positivo, porque también hay que pensar que hay mucha gente detrás trabajando e intentando convencer a la gente de que se hagan estas declaraciones, ¿no? Bueno, ahora han pasado ya más de 2 años, llevamos prácticamente un mes de alto el fuego, las cosas no avanzan tal como se quería,
en el alto el fuego, pero por lo menos no sigue la guerra. Pero tampoco tenemos seguridad de que que no va a volver. Eh, recuerdo que justo pilló al tema de la flotilla de Gaza en la mitad y les robó el show. Es decir, estaban esperando que los detuvieran, que aparecieran en todas las televisiones y de pronto ya no eran noticia, pero la movilización en la calle, aunque ha disminuido mucho, pero ahí está esperando el momento en que esto se debilite el alto el fuego para volver, ¿no? Eh, ¿Hay alguna esperanza de que la situación pueda cambiar por los trámites, por los cauces en los que estamos moviéndonos y vosotros especialmente en la coordinadora estatal? Vale, yo lo que llevo observando sí que creo que como bien dices, los momentos de la flotilla, además, creo, como sabes, que tuvo mucho protagonismo mallorquín. Teníamos una regidora del Ayuntamiento de Palma por ahí que ahora también se dedica a hacer charlas ni más ni menos que en la universidad sobre esa experiencia. Y bueno, ya sabes que dramatizándola a unos niveles como siempre con el objetivo de criminalizar a Israel. Bueno, además una representante de Podemos, entonces ya sabemos lo que podemos esperar desde estas posiciones. Pero creo también que el tema de la flotilla hizo perder adeptos a la causa. Es decir, creo que mucha gente que ha seguido el tema pues ha podido ver que ha llegado a unos tintes ridículos porque hubo tal victimización por su parte cuando no se han visibilizado ningún tipo de consecuencias para ellos y fueron capaces de compararse con víctimas de campos de concentración y de cosas así. Entonces creo que una persona que es capaz de conectar dos neuronas en ese momento puede decir, oye, esto ya pasa de castaño oscuro, ¿no? Entonces, sí que es verdad que esta movilización ha ido bajando mucho, sobre todo a raíz del alto el fuego. Creo que a mucha gente no se lo esperaba. Pero lo que yo veo más es que cuando estamos en estos momentos de impasse, esto sigue muy activo dentro de ciertos grupos, principalmente de extrema izquierda. Pero el momento que es más peligroso es cuando el mismo gobierno quiere activar esa carta, porque ahí sí que es el momento en el que se hacen cualquier movilización, son capaces de poner banderas, proclamas contra Israel muy graves en edificios municipales y todo esto genera también un discurso oficial que quieras que no, prácticamente todo el mundo compra. Entonces creo que el problema del posible resurgir es que en algún momento el gobierno vuelva a necesitar sacar la carta de Israel para tapar alguna de sus cosas, que sabemos que son muchas y que sabemos que eso es un tema recurrente para usar como cortina de humo. Y creo que los momentos más peligrosos es cuando el gobierno lo activa. Bueno, creo que has dejado claro la situación. Dentro de poco, pues tengo noticias también de que la asociación vuestra va a tener un cuerpo legal, es decir, no sé cómo se Mm. dice, pero que se va a formalizar y también va a haber un nuevo encuentro dentro de poco de la propia coordinadora estatal. Se está avanzando bastante en ese tema, cada vez surgen más grupos y cada vez esos grupos se están organizando mejor, ¿no? ¿Tú crees que esto puede tener un impacto significativo en la opinión pública también? Bueno, por lo menos lo vamos a intentar. Estando constituidos, además, aquí creo que es bastante necesario crear una asociación de lucha, porque luego, por otra parte, está la comunidad que se puede encargar de cosas más de eso mismo, crear una comunidad judía, el acercamiento de otras personas, las festividades, la religión, pero creo que también tiene que haber como un poco de grupo de más de acción
y de intentar también tener presencia en redes sociales, tener presencia con artículos en periódicos, tener presencia pidiendo permiso para ir a ciertos lugares, para hacer conferencias, para dar a conocer también y poner un poco, digamos, en el centro la posibilidad de debate que muchas veces no tenemos con otras personas, pero he de decir que últimamente sí que me he encontrado con más personas que aunque no tengan un posicionamiento claramente a favor de Israel, pero sí que son más dialogantes. Y creo que hay que intentar contribuir a ello, a llegar a unas posturas comunes y dejar un poco esta polarización también que hay con este tema, porque parece que claro, tener unas opiniones tan extremistas, entonces en ningún tema son favorables. Y luego también, pues creo que hay un gran desconocimiento de lo que es Israel, de la historia, también un gran desconocimiento de lo que es el antisemitismo y mucho negacionismo. Y creo que hay que trabajar sobre todo en eso, en que la gente sepa detectarlo y sepa que no son victimizaciones de los judíos, sino que son cosas serias y que al final siempre tienen unas consecuencias. Ujú. Bueno, yo siempre reitero algo que aparece en la declaración del antisemitismo, en la definición del antisemitismo del IHRA, de la Alianza de la Lucha contra el Recuerdo del Holocausto, bueno, por el recuerdo del Holocausto, que es algo que en su momento me llamó mucho la atención, es decir, que el antisemitismo no es solamente una lacra que afecta a los judíos o que ataca solamente a los judíos, sino que ataca a todas las personas a las que ellos detectan que eh, pueden sentirse solidarios con los judíos en estos momentos. Es decir, que cualquier ciudadano que no sea judío, que no haya estado nunca en Israel, pero que detecte que hay un cierto desequilibrio en la información, en la interpretación de lo que está sucediendo, pues eso también es antisemitismo. Y el antisemitismo, en definitiva, no es un problema solo de los judíos, sino básicamente de las sociedades, porque son las sociedades las que permiten que crezca un cáncer como ese dentro de su grupo, ¿no? Sí, exactamente. Al final es eso que... Y creo que ahora más que en otras épocas, porque estamos viendo también que no solamente pasa con el tema del antisemitismo, también pasa con muchos otros temas, que parece que solamente una opinión es la correcta y si estás del otro lado ya eres... también con la banalización de términos, con fascista, con nazi, igualmente como están tergiversando términos como el mismo sionista. Sionista no es más que defender la existencia de Israel, del derecho de autodeterminación de los judíos y hoy en día ya se usa sionista como si fuera un insulto. Entonces creo que hay que empezar por estos básicos y aclarar términos y no dejar también, sobre todo, dar la batalla por el relato de alguna manera, ¿no? Porque sabemos, decimos, Israel gana en el campo de batalla, pero pierde en cuanto a la propaganda. Bueno, no se trata de propaganda, se trata de la realidad de lo que pasa y... digamos también dar la batalla en el sentido de que no se imponga siempre la otra versión, que está teniendo muchísima presencia, por ejemplo, en las universidades. A mí me afecta más como doctora en historia porque he tenido mi formación en una universidad, que después veo que por parte del rectorado, por presiones de grupos o lo que sea, igual como la CRUE, que es la Conferencia de Rectores a nivel estatal, pues sí, hacen una declaración donde se congratulan por el alto al fuego en Gaza, pero siguen con el discurso de que Israel ha cometido un genocidio. Entonces, es evidente por qué se está usando esta palabra, porque el pueblo judío fue víctima de un genocidio de verdad. Entonces, creo que cada vez entrando en ese marco mental, creo que las universidades tienen que huir, porque para empezar no tienen la jurisdicción, digamos, ni la potestad para dictaminar qué es un genocidio y qué no es un genocidio. Y no se atreven a hacerlo con ningún otro país del mundo. Entonces, creo
que tienen que existir estos mecanismos, estas asociaciones, estos grupos de gente que den un poco la batalla. ¿Y qué se pasa eso? Pues intentar discutirlo de una manera o de otra y llegar a cierto entendimiento, porque estas declaraciones grandilocuentes al final pueden tener unas consecuencias contra los judíos. Pues te agradecemos mucho, Laura, que nos hayas atendido, Laura Miró, desde Palma de Mallorca, y mucha suerte con la puesta en marcha de esta organización de los chuetas en la capital balear, para luchar contra el antisemitismo y sus variantes, porque también el antichuetismo es una forma particular de odio hacia los judíos, incluso hacia gente que ya no son judíos hace muchas generaciones, pero están estigmatizados como tales, ¿no? Así que muchas gracias por atendernos y también mucha suerte con la puesta en marcha de estas iniciativas que sabemos que están movilizando a mucha gente en todo el país. Muchísimas gracias.